Realmente es sorprendente cómo este joven le responde a este Luis Toro. Mejor le hubieran puesto Vaca para que fuera Luis la Vaca. Yo siempre veo este tipo de debates, pero realmente no había visto que alguien le respondiera como le respondió este muchacho. Y es que ese padre Luis Toro, él se para en algo y de ahí quién lo mueve. Hay muchas cosas que esta gente habla sin fundamento, pero quédate a ver el video para que puedas entenderle de lo que te estoy hablando. El mundo entero no sabe a quién creerle, si a los católicos o a los evangélicos. Porque los católicos dicen que la iglesia de Cristo es la iglesia católica y ustedes dicen que la iglesia de Cristo es la suya. Hoy no vamos a hablar de otra cosa porque ya no tenemos más tiempo. Solamente yo quiero que usted le muestre a la gente que la iglesia de ustedes es la iglesia de Jesucristo. Él no puede demostrar con la Biblia que la iglesia de él es la de Cristo. Y si él lo demuestra, yo quedo como mentiroso. Pero eso no lo puede demostrar. Él puede hablar lo que sea. Aquí lo tengo a él, que no va a ser capaz de demostrar que su iglesia es la iglesia de Cristo, y yo se lo voy a demostrar. Bueno, Cristian, adelante. Muchas gracias. Mi nombre es Cristian Izquierdo, soy evangélico. Sí, mi iglesia es Iglesia Vida Nueva Bautista. Los bautistas nosotros venimos desde el siglo XVI. No es porque ahí nosotros surgimos, porque si vamos a esa falacia anacrónica podemos decir que el dogma de la Inmaculada Concepción desde el siglo XIX, no, por eso ustedes surgen ahí, ¿verdad? Entonces yo voy a hablar de por qué nuestra iglesia sí es la iglesia de Cristo, y eso está en base a la doctrina, no está en base tanto a la historia. Porque si vamos a la historia, pues los judíos nos llevan la delantera con sus sinagogas y sus iglesias. Ellos son más antiguos, por lo tanto, no por ser más antiguos implica que tienes la verdad. De hecho, la iglesia de Cristo ni siquiera es un templo, ni siquiera es una parroquia, ni siquiera es el montón de iglesias y monumentos que existen en todo el mundo. La iglesia eres tú, la iglesia soy yo, y la iglesia es todo aquel que guarda el evangelio y conserva la doctrina del Cordero y no la ha cambiado. Acá lo que tenemos que demostrar es qué somos por iglesia. La iglesia de Cristo se caracteriza porque guarda la doctrina que Jesús enseñó. Si la iglesia de Cristo no guarda la doctrina que Jesús dejó establecida en su palabra, es de todo menos iglesia de Cristo. Así que vamos a la Biblia para saber si mi iglesia, ¿sí? Vamos a la Biblia para saber si mi iglesia conserva las doctrinas que Jesús enseñó, o la Iglesia Católica Romana, del cual es el representante, el cura Toro, predica un evangelio que Dios no enseñó. Por ejemplo, ¿no? Hablando de doctrinas, estamos que María fue libre del pecado original. Este es un dogma que fue instituido. A ver, respeto, por favor. Esto fue un dogma. La verdad, como dijo el padre Luis Toro, cuando la palabra de Dios es expuesta, las personas que no les gusta la palabra la exponen, ¿sí? Yo creo que respetos guardan respetos. Entonces, estoy hablando de la doctrina, por favor, estoy hablando de la doctrina, ¿sí? Nosotros creemos que el único que fue libre del pecado original fue Jesucristo, para poder ser el autor y salvador de toda la humanidad. Eso es lo que creemos por doctrina. A ver, respete. Nosotros somos iglesias porque seguimos la doctrina que Jesús instituyó en la Biblia. Pero Luis Toro jamás va a probar de que, aparte de Jesús, libre del pecado original, María también lo era. De hecho, estoy fundamentando dónde estamos. A ver, por favor. Yo sé que no les gusta. Pero esta es nuestra doctrina evangélica. A ver, entonces, nosotros, como doctrina evangélica, creemos de que el único que fue libre del pecado original fue Jesucristo. Esto está en la Biblia. Vamos a la Biblia, pues. Vamos a la Biblia, ¿sí? La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En el tiempo del padre Luis Toro, él va a tener que demostrar que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, menos María. No va a poder demostrar eso. ¿Saben por qué no va a poder demostrar eso? Porque estoy leyendo lo que Jesús sí enseñó. Por eso somos iglesia, porque guardamos la doctrina que Jesús enseñó. Entonces, ¿por qué eres iglesia? ¿Porque estás en un templo? ¿Eres iglesia porque te jactas en la historia? Tú eres iglesia cuando guardas la doctrina que está escrita en la palabra de Dios. Y lo que sí está escrito en la palabra de Dios es que el pecado entró en el mundo por un hombre. Y así entró la muerte. Por cuanto la muerte pasó a todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nunca vas a encontrar en la enseñanza bíblica, ¿sí? Ya les dije que la iglesia de Cristo guarda la palabra. No vas a encontrar que María fue inmaculada del pecado original. No lo vas a encontrar. A ver, déjame terminar mi tiempo. Después pueden decirme lo que quieran. Yo sé que es incómodo para muchos católicos que María, libre del pecado original, no esté en la Biblia.
Pero mientras yo creo en esto, me mantengo en la enseñanza apostólica y me mantengo en la enseñanza que hizo Jesucristo. Porque la Biblia de hecho dice lo siguiente, ¿no? Y no sé si me da la libertad de hacer una sencilla pregunta. Usted me dice sí o no. ¿Sí? Se puede, ¿no? ¿Cristo, usted cree que murió por María? Sí. ¿Cristo murió por María? Claro que sí. Perfecto. El padre Luis Toro está respondiendo porque estamos hablando de la Biblia para comprobar si realmente creemos en la Biblia para hacer iglesia. El padre Luis Toro acaba de decir que Jesús murió por María. Qué bueno que lo reconoce, porque la Biblia dice en Romanos 5, versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Y usted dijo que Jesús murió por María. Bacatazo. Dijo que nadie lo refutó, pues acá la palabra de Dios lo está refutando. Y déjame seguirlo leyendo. Y dice, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y nuestro estimado Luis Toro reconoció que Jesús murió por María. ¡Bacatazo!